Bienvenidos, gracias por acompañarnos al Rebe, un faro que ilumina, y en estos momentos de tanta conmoción, donde parece que hay que correr, nos tomamos un momento de reflexión para pensar y para conmemorar la vida de un hombre que murió hace 30 años. Para quienes lo conocieron y saben de su vida, nos van a acompañar a recorrer por qué trascendió, qué fue lo que hizo, por qué impactó tanto en cada uno de ustedes. Y para quienes no lo conocen, es una gran oportunidad para saber por qué este hombre es hoy justamente este faro que alumbra, que cobija y que siembra un norte mientras tantos de nosotros estamos tan perdidos. Justamente para todo eso, que no lo puedo hacer yo y me excede ampliamente, está con nosotros el rabino Grunblatt. Gracias. Gracias a usted y lindo compartir con ustedes. ¿Por qué estamos acá hoy? ¿Qué significa 30 años el Rebe? Por ahí para muchos de quienes nos están viendo son palabras que no dicen nada. Es una imagen, es un nombre y no mucho más. Estamos acá justamente para iluminar. Estamos acá para aportar. Estamos acá para enriquecer a quienes nos escuchan, y que si de todo lo que estamos hablando algo les va a ser útil para que su vida apunte al objetivo para el cual están acá en la tierra, ya valió la pena todo eso. Estamos para iluminar. Y eso era el Rebe. ¿Por qué él? Entre tantos, ¿no? Porque yo lo he escuchado y habla de su lectura de la Torá, por su devoción, por su entrega. Pero hay muchos hombres que han estudiado la Torá y que la han difundido y que se han entregado. Sin embargo, el impacto que ha generado en el mundo el Rebe no ha sido el mismo que el de tantos otros. ¿Qué lo hace tan distinto? ¿Por qué estamos hoy acá? Vuelvo a la misma pregunta. Bueno, justamente porque el Rebe lo que hizo fue dar un ejemplo y lograr contagiar a los demás. Por eso es que tiene una impronta tan grande. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que hizo es parte de una cosmovisión de lo que es como se mira al mundo, que el mundo en su esencia es un jardín. El mundo no es una selva. En su esencia el mundo viene de la bondad superior, viene de la bondad perfecta, de la sabiduría perfecta, de la verdad perfecta. Por lo tanto, el mundo y todo lo que compone al mundo tiene que llegar a ese objetivo de bondad, de verdad, de sinceridad. Y eso es lo que el Rebe tenía como base para creer en cada uno, en cada ser humano, dentro del pueblo judío, en cada judío. Creer que a pesar de Auschwitz, a pesar de lo que fue la persecución comunista, a pesar de lo que es el mundo con todos sus desafíos, no solamente a pesar de eso, el mundo es una oportunidad para que el hombre saque de sí mismo a relucir toda la bondad interior que hay en su alma, toda esa energía de Dios que hay dentro de cada uno. El Rebe lo que logró a través de su fe absoluta y total, su conexión con lo divino, transmitir esa espiritualidad, esa energía, esa fuerza a cada uno, y que cada uno se convierta en un constructor en su propia casa, en su propia comunidad, en su propio país. Ahora, sobre eso el Rebe tenía la base, por supuesto, de lo que es la Torá, la palabra de los profetas, la palabra de los talmudistas, de los cabalistas, séptimo de una dinastía de Rebes que comenzó con Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que a su vez era el séptimo del Maharal de Praga. Quienes estuvieron en Praga vieron la sinagoga Alt-Neue Schule, el famoso arquitecto del Golem, el Maharal de Praga, que a su vez desciende del rey David, el Rebe directamente el linaje del rey David, y él, tomando de todo eso, logra entender
logra conectarse con el siglo XX, porque no es lo mismo enseñar la espiritualidad en un pueblito de Europa o en Siria que enseñarla y transmitirla en las universidades norteamericanas, en las universidades en Gran Bretaña y en el hombre de a pie que pasó por todo lo que pasó en nuestro siglo y le llegue a él y que entienda que tiene un alma. Él tiene un alma y tiene un alma para brillar. Y la manera de brillar tiene un camino, porque Dios no nos tiró ahí a la jungla, nos dio un camino, nos dio una esencia. Usted recién decía, ¿no? No es lo mismo hacerlo en un pueblito que después. Ahora, no es lo mismo, y decía algo clave, no es lo mismo hacerlo antes y después de Auschwitz, antes y después del horror. Y si hay algo que este hombre que estamos viendo y que hoy estamos conmemorando su vida, ¿está bien dicho conmemorar su vida a 30 años de su muerte? Recordar su legado a 30 años de su muerte, fue justamente reconstruir la fe después del horror. Porque no sé si era más fácil tener fe antes, pero después parecía casi imposible. ¿Cómo se cree en el hombre, la bondad, el amor, en este jardín perfecto, después de lo que se vio, de lo que se vivió, de lo que se conoció por el propio hombre? Porque no fueron extraterrestres, digamos, los que estuvieron en Bergen-Belsen, en Auschwitz, digo, no, fueron hombres. ¿Cómo se logra eso? Porque en el Rebbe brillaba su alma. En el Rebbe brillaba la chispa de Dios que hay en el alma. Y eso él lo transmitía. Pero lo transmitía de una manera pragmática, a través de educación, a través de marcar que vale más una acción que 100 gemidos, a través de que no perdamos el tiempo en grandes congresos, concentrémonos en ir a hacer, en el valor del uno a uno, en el valor que hay en cada acción de bien, y que cada acción de bien es el inicio de una cadena de muchas acciones de bien, que no hay que verla como aislada del resto y no darle el valor que tiene. Entonces el Rebbe comenzó, vamos a decir, cuando llegó justamente estos días, llegó a los Estados Unidos en 1941, escapándose de la Alemania nazi, y de inmediato fue puesto por su suegro, que era el Rebbe anterior, a manejar las instituciones de difusión de los valores de la herencia judaica. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, en plena matanza de judíos, y ahí estaba el Rebbe reconstruyendo en los Estados Unidos lo que era la vida espiritual del pueblo judío. Después, años más tarde, empezó el impacto del Rebbe a expandirse a la población general. Yo estuve con el presidente Clinton, tuve el honor en 1995, cuando el Congreso de los Estados Unidos le entregó al Rebbe post-mortem la medalla del Congreso, que es la condecoración máxima que da a un civil los Estados Unidos. El primero fue George Washington, y yo estuve ahí presente. Entonces ahí Clinton aclaró, éramos 10 rabinos, yo representaba a Sudamérica, y aclaró, ustedes no saben el impacto que tuvo el Rebbe acá en los Estados Unidos sobre la población general, la población global, por las ideas que él transmitió a formadores de opinión, las ideas que transmitió a políticos, y siempre con una idea absolutamente apolítica. Ya comenzamos con el hecho hacer el bien en aras de hacer el bien, sin ningún interés, sin buscar nada a cambio, más allá que el interés del otro, donde el otro viene antes que uno. Eso es el Rebbe.
I have come tonight to our great master and teacher, the Rabbi, to ask and get from him his blessings before I go to Washington to meet President Carter for the important talks we are going to hold on the future of the Middle East. Lo único que me queda es una sola cosa y para mí la más importante de todas que he recibido en mi vida. Y lo digo en serio. Yo te doy para que vos des. Y la cuestión es que vos no me das. El Señor, Dios, las circunstancias me ha dado. Da. Ese es el mensaje. Eso que el Rebbe cuando le daba el dólar... Claro, decía, cuando le daba el dólar, me dice, yo doy para que vos des. Lo sigo cumpliendo a rajatablas. Cuando él me da el dólar, y yo le digo, Rebbe, ¿me podría dar 2 más? Pues mira, sí, somos 3 hermanos, le digo, le voy a dar 1 a cada uno de mis hermanos por vos, y creo que eso multiplica tu acción, o por lo menos mi acción. Y me dio los $3, ¿no? Y es simpática la cosa. Y bueno, fue una circunstancia muy especial, y suerte que tiene uno en la vida, ¿no? Haberlo conocido. Es como que te imprime un sello del cual no te puedes escapar, lo tenés siempre presente. Haz el bien, haz el bien, ¿te das cuenta? Y cuando alguien te dice haz el bien, y te lo decía antes, vos no sabías lo que era el bien. Vos me haces, yo siempre hago el bien. Después te das cuenta que no, que hay un bien consciente. Y ese es el que tiene el gran valor. Hay que pensar y buscar cómo hacer el bien. Bueno, esa es la idea del Rebbe, que le daba uno el dólar para motivarlo. Rab, escuchamos testimonios de ciudadanos de a pie, de líderes mundiales, de empresarios, contando el impacto que les generó este hombre que hoy nos convoca. Su vida nos convoca a 30 años de su muerte, y teniéndolo acá, le quería preguntar qué impacto generó en usted cuando lo vio por primera vez, si podemos volver a ese momento. En realidad, el primer impacto que yo tuve con el Rebbe fue a través de un alumno del Rebbe. Acá llegó en los años 60, un alumno del Rebbe que se llamaba Rabino Dovber Baumgarten, alaba Shalom. Yo no conocía mucho ni de la filosofía de Chabad, que es una mística muy profunda, no conocía mucho específicamente del Rebbe, pero sí, yo veía a su alumno. ¿Usted dónde estaba? Si me puede situar en... Yo vivía acá en Buenos Aires, yo vivía en el barrio de Belgrano, este maestro nuestro, estudiábamos en una yeshiva, vivía acá en el 11, yo venía a estudiar a una yeshiva, yo vengo de padres observantes, ambos son sobrevivientes del Holocausto y que estuvieron siempre firmes en la observancia, y fui a una yeshiva como una cuestión natural. Estudié a la escuela secundaria, mediodía y mediodía en la yeshiva, y estudiaba con él. Y a través de su presencia me di cuenta que acá hay algo más. Conocía mucha gente observante, pero yo vi que en él hay algo más. Yo veía que cuando rezaba tenía una conexión con Dios, no que solamente rezaba. Yo sentí, este hombre tiene conexión. Sentía que hay una conexión espiritual. Y ese hombre nos fue contando cosas del Rebbe. Cuando llegó la guerra de los 6 días, 1967, yo tenía 12 años y estábamos realmente con un miedo terrible de que venga un nuevo holocausto. La gente hoy no tiene la menor idea
En ese momento hablaban todos los países que se encontraban ahí alrededor de Israel, directamente de borrar del mapa a Israel. Las caricaturas en los diarios de esos países mostraban una bota gigante de esos países aplastando al pequeño Israel y pisándolo. Eso es lo que se estaba viviendo. Y en ese momento, de tanto miedo, que vuelvo a decir, se hablaba de un nuevo holocausto. El día que se empezó la guerra, fueron los sobrevivientes del holocausto, vestidos en sus ropas, a una manifestación, no me acuerdo frente a qué embajada acá en Buenos Aires. Yo estos 12 años lo tengo todo grabado. Y ahí apareció un mensaje del Rebbe de Lubavitch. ¿Qué dijo el Rebbe de Lubavitch? Confíen en Dios, le dijo a los judíos. Dios no los va a abandonar. Pero se paró con una firmeza, una fortaleza, una seguridad que apareció en todos los diarios de Israel, porque era increíble. Cuando el State Department de los Estados Unidos decía que todos los ciudadanos norteamericanos evacúen Israel, el Rebbe dijo que todos los alumnos de la yeshivot se queden en Israel y que confíen que va a estar todo bien, contra todo lo que se podía imaginar. Pero ahí no termina el tema, ahí empieza el tema. Y el Rebbe dice, ¿quieren ayudar a los judíos de Israel? Salgan a hacer buenas acciones. Salgan a hacer buenas acciones. Acá, en cualquier lugar del mundo, van a hacer una buena acción, van a lograr que Dios ayude. Salgan a hacer mitzvot. Y ahí el Rebbe inició una campaña de colocar tefilín. Por ahí mucha gente no sabe lo que es, son las filacterias. Ahí lo estamos viendo, no sé si justamente acá, lo podemos ver, ¿no? Acá tenemos ahí el brazo, perdón, en la cabeza, el cubículo en la cabeza. Sí. Entonces el Rebbe manda a ir a colocar tefilim. Yo tenía 12 años, ni tenía bar mitzvah todavía. Fui con otra persona joven acá, y fuimos al cementerio de Tablada a encontrarnos con los judíos que venían a visitar a la gente y ponerle los tefilim ahí. ¿Por qué cuento esto? Yo era un chico de 12 años en la Argentina, frente a toda una situación que hay en Israel. Escucho primero las palabras de un líder judío que habla con tanta seguridad, y un líder que no va a decir algo que él no sabe, porque no va a mentir, porque ¿quién era el Rebbe? Y él me da una misión a mí, que yo puedo desde acá cómo ayudar. ¿Y cómo puedo ayudar? A través de buenas acciones. Me da el mensaje de la fuerza extraordinaria que hay en una buena acción hecha por alguien en la Argentina para ayudar a gente a miles de kilómetros de aquí, para protegerlos en ese momento que había. Eso fue mi primer contacto con el Rebbe de Lubavitch. Luego, a los 14 años, le escribo una carta al Rebbe de Lubavitch, directamente. Manuscrita en hebreo. Yo escribía perfectamente hebreo, Baruch Hashem, tuve una buena educación, y fui al correo. No sé si la gente sabe lo que es un correo hoy. Fui al correo en la calle Cabil de Blanco Encalada. Más fácil que sepan un tefilín que es lo que es un correo. Claro, sí, así estamos. Sí. Bueno, pero el tefilín es el correo con Dios. Claro, está bien. Eso siempre se mantiene. Sí. Entonces mandé una carta sin cuña, sin ningún tipo de contacto, al Rebbe directo, donde le pido al Rebbe que quiero estudiar una yeshiva en los Estados Unidos. Y la verdad que mis padres no me dejaban viajar, yo tenía 14 años. Y el Rebbe me contestó la carta al mes, puño y letra me contestó la carta. Y ahí me di cuenta, un gigante que se encuentra con presidentes, que se encuentra con grandes personalidades rabínicas. Hay del Rebbe impresos 200 libros. Me responde a mí y me firma él mismo, porque no era firmado a puño y letra. Me digo, este es un maestro de todos. Este es un maestro que le interesa a todos. Es un maestro de un chico de 14 años en 1969 en la Argentina. Entonces ahí empieza mi conexión, y fin de ese año, contra todos los pronósticos, porque mi mamá venía de Alemania, bastante
vamos a decir, derechitos ahí, no había juegos, si ella no quería, no se podía hacer. Me dejó ir a la yeshiva y ahí es donde encontré y vi al Rebbe por primera vez, lo escuché hablar por primera vez y descubrí un nuevo mundo. Yo vengo de un hogar observante, religioso, ortodoxo, sin embargo descubrí un nuevo mundo, descubrí una nueva luz en el judaísmo que yo practicaba, descubrí un nuevo alma en lo que yo hacía. Descubrí una nueva energía en esa fe que yo ya tenía. ¿Cómo se puede primero, ¿se puede explicar o se siente? Se explica y se explica porque uno escuchaba las propuestas, escuchaba los planteos y se sentía. Cuando el Rebbe hablaba, que había ahí 3.000 o 4.000 personas en el salón que hablaba, uno sentía como está en otro mundo. Está en un mundo de espiritualidad total. Ahí uno palpaba la espiritualidad. Yo entré al lugar y yo pensé, Estados Unidos, lo que debe ser esa sinagoga, de lo más humilde y modesto que existe. Los bancos de simplemente madera, ni siquiera estaba barnizado. ¿Qué es lo que se veía ahí? La verdad de la espiritualidad, que hay una existencia superior, hay algo más allá que un bife y una bebida, y eso le da a uno una energía, una visión, un sentido en la vida, que no hay otra manera de llegar a eso. Pero están todas las enseñanzas del Rebbe, todas las cosas, porque el Rebbe, vamos a decir, hablando en términos prácticos, era un genio, porque él sacó campañas para revitalizar la vida judía, que estaba en la observancia muy caída después de la guerra, no había líderes religiosos en el mundo, etc. Y el Rebbe está con campañas, hace una mitzvah. Algo chiquito. No grandes epopeyas. De una vas a hacer 2, de 2 vas a hacer 4. Hace una, prende la vela del Shabbat. Y eso lo puede hacer cualquiera. Y no haces grandes filosofías. Tu mamá, tu abuela, tu bisabuela llenaba de luz tu casa, llenaba de esperanza tu casa todos los viernes con esa energía de la vela del Shabbat. Lo podéis hacer. Poné los tefilín en el aeropuerto Kennedy, en un local. El Rebbe mostró, no hay limitaciones. ¿Dónde? ¿Cuándo? Todo momento es una oportunidad de conexión espiritual. Todo momento es una oportunidad de despertar el alma. Todo momento es una oportunidad de fortalecernos. Entonces, puedo decir, eso es la acción de un genio. Y aparte, nosotros tenemos chicos que estudian en la yeshiva, tienen 12 años, 13 años. Los viernes van a los locales en el 11, ponen tefilín con la gente. Estamos hablando hoy, siglo XXI, un chico de 12 años, 13 años, toma de su tiempo libre. ¿Para qué? Para ir a otro, para hacerle hacer una mitzvah, una buena acción. ¿Dónde existe eso? ¿Dónde existe eso? Escribió el Rebbe más de 200 libros, pero es prender una vela el viernes, es arrancar por ahí. Cada cosita arrancás, cada línea empieza de un punto. Cada espacio son una secuencia de líneas. Ahí volvemos. When I went to the Rebbe to discuss my mother's illness, I went for 2 things. One, obviously, was a bracha. And the second one, it was an eitzah. There was a machlokas among the medical people whether they should operate or not operate. Like a son, I was torn. And my mother, Aleha Shalom, couldn't make a decision. And so I went to the Rebbe. And just think, the Rebbe didn't know me, didn't know my mother, didn't know anyone from the Mishpacha. And
when I looked at him, I saw tears. You know, it like as if he was my brother, and I'm talking to my brother about it. And he gave the answer that one must operate. But that's inconsequential. What is of consequence, that not knowing me, and not even knowing I didn't go representing Young Israel, I said nothing about me being in Young Israel. It was purely personal. And to show such empathy, such emotion, such care, such concern, that in itself is remarkable. So I bought a Greyhound bus ticket for $100 and I went off to look for America. I went around the States meeting many, many rabbis of all kinds. And eventually I got to see the Rebbe in a meeting that changed my life. I asked the Rebbe my questions, the questions of a young sophomore student. He got through them quite rapidly, and that was the extraordinary moment when he suddenly did a role reversal. My questions ended, and his questions began. How many Jewish students were there at Cambridge? How many came along to the Jewish Society? We estimated in those days that we were losing 90% of our Jewish students. We're just drifting away. And the Rebbe started saying, and what are you doing about it? And I really didn't expect this because I never saw myself as a leader or somebody involved in as it were, reaching out. And I suddenly realized the Rebbe was challenging me to go and lead. Last night in London, Jonathan Sacks became the new chief rabbi, a figurehead for the whole of Anglo Jewry, and one of the most influential rabbis in the world. That's what the Rebbe did. You saw your reflection in his eyes, and you were suddenly much bigger than you thought you were. I had a friend called Gershon Jacobson. He was working for a Yiddish paper, I think for the Morgenjournal. I was working for the Forwards. And we would meet at meetings, press conferences and so forth. And I liked him. And he said to me, you must come to Fabringen. Let's all Fabringen. And I came. And I saw the Rebbe really. I saw the Rebbe at work, and that was enough. I saw him. And I realized that all the tsar in the world, all the pain in the world, all the Jewish Yisurim in the world were on his face. For a while, he saw that I disagreed with him on getting married. There are many letters which you don't have, personal letters, about getting married and what it means to get married. But he did not follow my protest. He understood it, but he didn't follow it. When I got married in Jerusalem, the most beautiful bouquet of flowers I received in my life, probably, was a Rebbe's. I know, it comes through Ruchnius. I see the Rebbe's, do the Jöknische Rebbe. I must say that personally I miss him profoundly and terribly. Thank you very much. One time I have not seen you. And I read about you in life. Not enough. Amen. Nog meer. Niet dringen zijn. Niet de lenen dan niet dringen. Rab, cada vez que habla del Rebbe, habla de él como maestro y de todo el resto como sus alumnos. Y el concepto de educación está intrínsecamente ligado a su figura. Pero educación no como instrucción, educación como instrucción con valores. Y usted daba un ejemplo vinculado a los nazis, ¿no? Que podía ser solamente instrucción, pero que ahí no había valores.
¿Lo puede desarrollar un poco? A mí me quedó muy... no dejé de pensar en eso desde que usted lo dijo. Bueno, la idea es que para el Rebbe la base de la civilización está en la educación, hasta tal punto que trabajó mucho para que en los Estados Unidos la educación tenga un grado ministerial, sea una secretaría, no una subsecretaría, porque el Rebbe sostenía que todo lo que se invierte en educación después se ahorra en tema de crimen y todo lo demás. El problema con el crimen no tiene que ver con la capacidad económica de la gente, tiene que ver con una cuestión de educación de la gente. Entonces, pero ahí vamos al punto clave, que el Rebbe decía, no equivoquemos, educación no es solamente el tema de tener el conocimiento de lo duro, el conocimiento de la instrucción, de la información. Educación es la formación, no la información. A ver. La formación del educado, del niño, de la niña, o de la persona, del adulto que también se tiene que educar. ¿Qué quiere decir? Una persona puede aprender a usar una máquina. Hay que ver si la máquina va a usar para el bien o para el mal. Entonces, más importante de aprender a usar la máquina, primero hay que aprender a saber qué es el bien y qué es el mal. Y hay que aprender a poder dominarse a sí mismo. Hay que aprender a que la persona tiene instintos, y tiene instintos positivos, instintos negativos, y tiene que aprender a dominar los instintos negativos y fortalecer a sus instintos positivos. Cosas que son básicas, pero la gente lo desconoce y la gente piensa, lo que a mí se me ocurre lo tengo que hacer. Lo hago porque me vino así, y no es así. Por algo, primero tengo que pensar lo que vamos a hacer, está bien, está mal, sirve, no sirve, es útil, no es útil, daño a alguien, no daño a alguien, y después ahí seguimos adelante. Entonces, está el concepto de la formación, de darle a los chicos y a los adultos los principios básicos de la vida, los valores de la vida. Comenzando porque hay 7 preceptos universales: no robar, no matar, no cometer adulterio, no hacer idolatría, que son bases concretas en la vida que hay que enseñar. Entonces, el Rebbe decía que tenemos que concentrarnos en que los chicos reciban una educación en valores, el valor de la vida humana, el valor de que hay un Dios que observa. El mundo no es una jungla, estás en el mundo con una misión, no sos un animalito que está paseando por el mundo. Y para eso, más allá de lo declamativo, el Rebbe tenía una propuesta que se logró en 10, 12 estados de los Estados Unidos por ahora, que es la que los alumnos inicien su día con un minuto de silencio, a moment of silence. ¿Cuál es la idea del minuto de silencio? Que el padre no solamente le dé a su hijo un sándwichito, no solamente le dé a su hijo la mochila, que el padre le dé a su hijo un concepto para pensar, algo bueno, algo que beneficia, algo que es bondad, algo en qué creer antes de empezar la clase. Que la clase empiece con un instante donde cada uno piensa en qué le transmitió su padre de algo que es bondad, algo que es creencia, algo que va más allá de todos los días. Y lo hizo, como dije antes, que el Rebbe era un genio, moment of silence. Nadie tiene que decir lo que dice, para que nadie intervenga y se imponga en lo que dice, que ni siquiera el profesor que está a cargo del grado intervenga en lo que está diciendo el chico, que esto es una cuestión de transmisión que recibe del padre. A su vez lo obliga al padre a pensar en qué es la vida y qué es lo bueno y qué le va a decir a su hijo. Rebbe decía claramente, no es solamente darle un sándwich, tienes que darle otra cosa a tu hijo también en la vida. Entonces, este es uno de los conceptos que, que tiene que ver con lo que es educación. Ahora, no quiero dejar de preguntarles, mucha gente la que nos está viendo y tal vez está pensando cómo me gustaría, como esto que decía, no hacer algo chiquito, bueno, no tengo que pensar en algo
gigante, en una epopeya, puedo empezar con algo chiquito y lo escucha y dice, me gustaría, pero estoy todo el día corriendo, apenas llego, no sé, a hacer las compras, a poner la comida sobre la mesa, a hacer las tareas de mi casa. Además me tengo que tomar ese tiempo para darle un legado, transmitirle algo a mi hijo. No puedo, me excede, apenas puedo con lo que hago en el día a día. Como que no hay un espacio para la espiritualidad, ya es una presión extra. Esto depende de las prioridades que la persona se pone en la vida. O de lo que uno puede hacer. No es lo que uno puede, es lo que uno quiere. No es así, es lo que uno quiere. Uno hace lo que quiere. Porque cuando uno quiere charlar, aunque tenga 1000 cosas, charla. Cuando uno quiere mirar algo, quiere leer algo, aunque haya 1000 cosas, lo hace. Cuando es un tema de voluntad, no solamente un tema de posibilidad. Y hay que tener bien en claro, somos seres espirituales, en esencia. Si no trabajamos un poquito, un mínimo nuestra espiritualidad, no somos nada, no somos nada. Y Dios no nos pide que hagamos algo que no lo podemos hacer. Y esos son los puntos claves. La decisión. Toma una decisión pequeñísima, pero esa decisión pequeñísima, hacela. Y vas a ver cómo la decisión pequeñísima de pensar en el bien y hacer el bien, pensar de que hay alguien superior que te está esperando porque tiene confianza en vos y por eso te trajo al mundo, va a ver cómo te da otro sentido y otra profundidad a la vida. Había una historia, justamente cuando Marilyn Monroe estaba en un momento muy especial de su vida, y había un gran Hasid que vino de Rusia, que vino a lo del Rebbe y entró al Rebbe a audiencia privada, salió y entró después otra persona norteamericana y le dijo al Rebbe, la verdad me siento muy mal, porque este Hasid, que es un hombre tan noble y mire cómo está, como que apenas la ropa que tiene, no tiene nada, y Marilyn Monroe, le contestó el Rebbe, este Hasid sabe para qué vive. Y Marilyn Monroe no sabe para qué vive. Le falta lo principal. Semana después, desgraciadamente, ella se quitó la vida. Por eso quiero decir, el Rebbe nos educa y nos muestra que podemos y tenemos que trabajar hacia ahí. Y está en manos de cada uno. Present this to you on behalf of all the outstanding work that you've done, also to say happy birthday. We took it forward to Congress to make certain that the nation knew of your outstanding work. I worked very closely with Rabbi Jake Goldstein. So it's a pleasure to be here with you and wish you many, many more years of leadership. Thank you very much, and you are assured by God Almighty that He'll bless you and your private undertakings, and especially your activities for the benefit of many Jews and non-Jews, and to do all these things in good health and in good spirit, and in a manner that is going on and on, with big additions from time to time. Thank you so much. Das ist der Vorstand, der Präsident, der jetzt geworden Judge. Der Governor hat gemacht die Woche Judge, der Court of Claims. Da habe ich morgen geholfen. What is his name? Yosef Ben Avram Bina. Yosef Ben Bina. Ich habe schon mal Zettel zu bringen. That will do in a good way, in a good time, and to judge all the people according to the wichtige law, according to the right law, and to go from strength to strength, that all your judgments will be only in a preventive manner, not to punish someone, but to prevent someone to do something that is wrong. You will know, Rebbe, that in my courtroom in the Yetz Hashem, the inspiration of Lubavitch will always be present. That inspiration of God Almighty, I'm only transmitted, trying to transmit without any changes. And God Almighty bless you. Thank you very much. Roughly 1975 to 1982, 83, 84. We were roughly 10 years old, my brother and I. James E. Davis,
He went on to be the councilman in Crown Heights. So we say Councilman James E. Davis. As children, we played catch in front of our home on Brooklyn Avenue. Between Eastern Parkway and Union Street, we played catch, as children do. And a nice man, nice friendly man used to walk by. He lived a block away from us. He lived on President Street. And he used to walk past our home coming from the synagogue, coming from fellowshipping, coming from worshiping, and he used to talk to us. We embraced him because he embraced us. There were times when he used to come by where we looked forward to him coming by because he gave us money like this. So he says, here's $1 for you, and here's $1. And we got a chance to communicate with this wonderful, wonderful person. Our whole life, career-wise, has been because of a lot of teachings that he taught us, a lot of things that he said, a lot of kind things that he said. And one time he specifically said, my brother and I was arguing over the ball, and he came over and said, behave yourself, love your brother as you love yourself, and love yourself as you love your brother, because you're each one. So love yourself, like this. Initially, that happened when we were 10, 11, 12 years old. And as it turned out, 20 years later, that was the name of our organization, Love Yourself, Stop the Violence. Later on, I found out he's the Grand Ribby. He's the Grand Ribby, the Grand Ribby. And I see his picture everywhere. And as I see his picture, I just reflect. Of course, we have his picture in our home, not as the Grand Ribby, but as a friend, somebody who inspired us, somebody who talked to us, somebody who gave us good advice, somebody who took a liking to 2 children. So when I speak of him, I reflect about someone who was, I would give him 75, 80 years old at the time, maybe a little older, that used to talk to us, that didn't look like us, but opened the door for us to communicate and to embrace all human beings. Rabbi Schneerson is a great man in Israel. Tradition that on one hand lives in the world of the Torah, but has got practical sense to the realities of the life everywhere in the world. The Rebbe symbolizes Ahavat Yisrael. He always had his gaze fixed on the most important thing. Rab, no sé qué pasa en otras partes del mundo, pero acá en la Argentina, como nunca se habló de la tumba del Rebbe, a partir de Javier Milei, cuando era candidato, viajó a Queens, ¿no? Correcto. Donde descansan los restos del Rebbe, y después, ya siendo presidente, volvió porque había sido una promesa de campaña. ¿Qué significa la tumba del Rebbe, de la que escuchamos y se ha entrado a buscar en Google y todo el mundo quería saber de qué se trataba y se han hecho notas como nunca hasta ahora? Bueno, en lo que es la tradición judía encontramos el valor de las tumbas de los hombres especiales, de los hombres santos, ya desde el principio de la historia, la tumba de los patriarcas, donde también se peregrinó ahí, y ya es parte de lo que es el judaísmo. Pero estamos hablando acá de un hombre santo que, además de ser él un hombre santo y rezar en el lugar donde yace un hombre santo, genera una conexión de la persona, genera un despertar de la persona en su plegaria a Dios, genera el mérito de ese hombre santo para que Dios apoye el pedido que una persona está haciendo. Estamos hablando acá de alguien que su vida era el mundo de hoy. Un hombre santo que se dedicó a cada uno de nosotros. Un hombre santo que me contestó a mí. Un hombre santo que cualquier persona que entraba y pedía, el Rebbe lloraba por el pedido del otro. El Rebbe sentía el dolor del otro. El Rebbe, cuando entraba un sobreviviente del holocausto, lo levantaba porque sentía junto con el otro. El Rebbe hizo que Elie Wiesel se case cuando él no se quería casar. Entonces, alguien, un alma de este calibre, unido a todo Yehudí, unido al ser humano en general, buscando elevarlo
está escrito en nuestros libros, los pastores no abandonan su rebaño. Él sigue bregando por nosotros. Sabemos si nosotros vamos a ir a pedir, Él nos va a apoyar en el cielo. Por eso ese lugar, ante todo, genera que lo que uno va a pedir va a tener otra fuerza. Y lo vemos y lo escuchamos todos los días. Además, que despierta una elevación espiritual de uno. Yo salgo de ahí, es como que cuando iba en vida física, que uno salía renovado, uno dice, ¿cómo va al cementerio y sale renovado? Uno no va a ver a un muerto, va a ver a alguien que es vida, que todo su ser es vida, todo su ser es alma. En vida era alma y ahora sigue siendo alma y sigue teniendo el impacto y uno sale totalmente refrescado y fortalecido. Y van de todo el arco político y de... Yo acá en Argentina tengo que decir, acá van peronistas, van radicales, van de todo, solamente que no lo publican, pero van todos. La semana pasada me llamó uno por teléfono de la tumba del rey, va a decir, acabo de pedir por vos, uno muy fuerte del peronismo. Entonces, quiero decir, ese es el lugar del Rebbe, porque hay que entender, el Rebbe es esa figura de un Moisés, que leyeron un poco la Biblia, sabe que hay un Moisés que llevó al pueblo judío por el desierto, lo sacó de la esclavitud en Egipto, lo llevó a la tierra prometida, le transmitió la Torá de Dios. En cada generación hay un líder así. En la nuestra estoy convencido en el 100% que es el Rebbe. Entonces es el Moisés de la generación. Entonces él se preocupa por cada uno. Cuando uno va y pide bendiciones, en el cielo Él pide por la persona. Ahí vemos los milagros y cosas que pasan. Pero lo más importante, cada uno de nosotros nos mejoramos como personas, cada uno de nosotros mejoramos como judíos, cada uno como nosotros aportamos más al mundo y preparamos al mensaje, el más fuerte que Él dio, que el mundo está esperando para llegar al Mesías. Estamos en un momento así, todas estas cosas tan revoltosas que están pasando es porque estamos entrando a esa época que los profetas de la Biblia hablan de que va a llegar ese mundo completo, de bienestar completo, de sabiduría de Dios completa, de bondad completa. Vamos a ingresar a eso y son los dolores de parto. Los dolores de parto son dolorosos, pero la mamá que sabe que ahora viene una criatura, le duelen los dolores de parto, pero está ahí ansiosa que ya venga la criatura, que ya venga su hijo. Estamos en esos momentos y pues estamos con fe, con confianza, no caemos, tenemos confianza en el género humano, tenemos confianza en cada uno, tenemos confianza en que la misión de traer al mundo, a este mundo completo a través de mitzvot y buenas acciones y Torah, se va a cumplir sin lugar a duda. Usted le habla de dolores de parto a una mujer, a una mamá, en este caso soy yo. Y tal vez a más de uno le sorprenda que esté acá junto a usted, que me han convocado para honrar la memoria del Rebbe y recordarlo a los 30 años de su muerte. ¿Por qué una mujer? ¿Y por qué cree, tal vez estoy equivocado o es un prejuicio, que puede sorprender que haya elegido una mujer para acompañarlo hoy? No, primero la elegimos por su calidad. Bueno, empezamos por ahí. Muchísimas gracias, pero pasemos al tema de ser mujer. El tema está que justamente el Rebbe le dio un papel muy, pero muy importante a la mujer. El Rebbe varias veces por año daba sus charlas exclusivamente para la mujer. La mujer estaba en el templo, los hombres estaban arriba, vamos a decir, especial para las mujeres. El Rebbe recibía a las mujeres, contestaba, fundó la organización en 1952, 2 años después de asumir como Rebbe, la organización femenina, la primera organización femenina en los Estados Unidos, judía, la fundó el Rebbe, porque el Rebbe creía que la fuerza está en la mujer. En hebreo se llama la mujer Akeret Habayit, la base del hogar. Si tenemos a la mujer inspirada con la fuerza que ella tiene, tenemos un pueblo judío robusto y tenemos una humanidad completa. Y más quiero decir, dije antes que el Mashiach está por llegar, estamos en estos momentos, cuando llegue el Mashiach, que está traído en la mística y el Rebbe lo traía muchas veces, ahí se va a ver la virtud de la mujer potenciada al máximo. Muchísimas gracias. Gracias a usted.